Cortinas de humo. Cortinas de humo. Sábados de 13:30 a 15 por Radio Universidad Nacional de La Plata. Hola, ¿cómo les va? Nos decían en Cortinas de humo. En una tarde gris, lloviznosa. Típica de... para mí es invierno, digamos, típica tarde de invierno, pero no es invierno todavía. 14 de junio, nos falta una semana. Aquí con Emiliano. ¿Cómo andas, Emi? Todo bien. Bueno, nosotros hacemos un programa de actualidad. Realmente hacer actualidad ahora, nos sentamos aquí en el estudio, me acabo de sentar, prendimos, las computadoras están prendidas, uno despliega, digamos, lo primero que se encuentra en cabeza de portada: asesinan a una congresista demócrata y a su esposo y atacan a un senador. Y lo segundo es Teherán arderá, digamos, el cruce de misiles entre el Estado de Israel y el Estado iraní. Igual yo menciono abriendo portales de noticias. Esto es lo que es, uno lo viene viendo, uno sigue esta tarea. Gente amiga profesional de psicología me lo había dicho. Después leí una nota muy interesante que dice que la exposición a la información es una fuente, es una fuente de malestar y problemas psicológicos, particularmente en estas épocas. Digamos, yo lo que generalmente digo, el consejo del artículo y el consejo de muchos psicoanalistas es: expónganse menos a la información. Y yo siempre contesto: bueno, pero yo soy periodista, no tengo más remedio. Hay que tomárselo con humor porque realmente te lastima la vista abrir los portales de noticias. De todas maneras, hay un tema excluyente, hegemónico, de agenda. Nosotros solemos tratar temas que se corren de la agenda de los grandes medios, o otra perspectiva de los temas que son de la agenda. Hay uno que el fallo de la Corte, la prescripción de Cristina. Seguramente durante toda la mañana en Radio Universidad han escuchado hablar. Nosotros vamos a repasar alguna información y vamos a hacer un análisis, porque es lo que nos toca. Además de que nuestro presidente justamente estuvo de gira por Europa y particularmente en el Estado de Israel, y la particular posición que tiene nuestro gobierno respecto de la situación en Medio Oriente, cómo votó en Naciones Unidas y etcétera. En el medio tenemos el número de la inflación, que pasó relativamente desapercibido. Comillas, buen dato, digamos, una herramienta política para el gobierno, de 1,5% de inflación. Y que me aventuro a afirmar, y no soy la única persona que piensa eso, si bien es un alivio, no se está sintiendo tanto en el bolsillo de los sectores medios bajos y clase baja, porque, como venimos marcando en este programa, leyendo números, los salarios están planchados. Y además, si ves los trabajos serios de campo, de encuestas, el gobierno tiene una intención de voto importante. Vamos a hacer, digamos, acá decimos las cosas como son, al menos como la marca la información. De hecho, también los mismos trabajos de investigación que... De hecho, leí, puede ser muy concreto, una nota en Perfil, que abordaba un trabajo de campo, y quien escribió la nota decía: qué contradictorio, porque por un lado se avala el gobierno en un porcentaje importante, digamos, la imagen no es tan mala de Milei, 40 puntos, no está mal para un año y medio de gobierno, digo, no está mal en términos de imagen, pero simultáneamente hay una demanda de que, bueno, las cosas tienen que mejorar económicamente, es muy lindo bajar la inflación, pero yo no llego a fin de mes, digamos, sería ese el esquema. Y no quiero monopolizar la palabra, digamos, hacerla muy larga, pero me parece que amerita un análisis
nosotros vamos a ser políticos. Yo no programamos una nota, digamos, una entrevista por el plano jurídico, pero me parece que aquí, para analizar el fallo de la Corte y la situación de Cristina Fernández, hay que hacer un análisis fundamentalmente político. Porque la justicia toda estructura de justicia es política en sí, no partidaria. Voy a salir de Argentina, voy a ir a los Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos está integrada por jueces conservadores y liberales, como se dice allá en Estados Unidos, de distinto palo. Y ahí hay equilibrios, digamos, en el Congreso, digamos, ahí, a veces cuando hay mayorías más liberales, los fallos son más progresistas, cuando hay mayorías más conservadoras, los fallos lo son menos. Lo que es escandaloso en Estados Unidos es si hay algún lobby que influye sobre algún miembro de la Corte. Porque en los Estados Unidos, hasta ahora hasta que volvió a ganar Donald Trump, eso era un escándalo. Eso que es un escándalo en los Estados Unidos, o sea que un juez, sea de tendencia de la Corte, sea de tendencia liberal o conservadora, sea influible por un lobby político o empresario para sacar un fallo, es un escándalo descomunal. Y además la Corte tiene más integrantes en los Estados Unidos. Acá tenemos una Corte de 3. 2 de los cuales primero entraron por la ventana, digamos, los quiso meter Mauricio Macri por decreto y después se los avaló el Congreso. O sea que son 2 jueces que avalaron llegar primero por una violación de la Constitución. Es un escenario, digamos, es una Corte, digamos, con papeles flojitos, con un fallo jurídicamente discutible y políticamente mucho más discutible. Con eso y el viaje de Milei tenemos bastante, pero no, digamos, nosotros aquí solemos hacer internacionales, no tanto, pero solemos ser complementarios con el programa que completa la primera tarde, digamos, con nosotros, que es Unimundo, que es América Latina. Nosotros generalmente por ahí hablamos un poco de no América Latina. Bueno, digamos, no podemos dejar pasar que se están que una potencia que tiene armas un estado que tiene armas nucleares, que es el Estado de Israel, no oficialmente, pero en la comunidad internacional sabe que tiene armas nucleares, y el Estado de Irán, uno de los problemas geopolíticos centrales es si desarrolla o no desarrolla armas nucleares. De hecho, el ataque selectivo que hizo Israel fue para matar científicos que desarrollan, digamos, tecnología nuclear, y lugares donde supuestamente se enriquece uranio para tecnología nuclear. O sea que la cuestión nuclear subyace a este intercambio de misiles, y es algo que un pequeño detalle que no podemos dejar pasar. Son las 3:40. Me parece que vamos a escuchar un tema y vamos a empezar a hablar de lo más actual de Argentina. Sean realistas, pidan lo imposible. Política y democracia en Cortinas de Humo. Bien, antes de comenzar a charlar, vamos a recordar cómo nos pueden escuchar y ver y nuestras vías de comunicación. Como siempre, a la radio la pueden escuchar por AM1390, a través de la página de la radio www.radiouniversidadelaplata.edu.ar. Además, el programa lo encuentran como Cortinas Humeantes en Facebook. No se olviden además de pasar por el Twitch de la radio, www.twitch.tv/radio-La Plata, donde pueden escucharnos, vernos y dejarnos comentarios en vivo. Como decía, el programa lo pueden encontrar como Cortinas Humeantes en Facebook, y además a Adolfo lo encuentran como a Espacial Odyssey en Instagram, donde suele hacer vivos de los bloques que estamos haciendo, que después se suben como Reels. Y en este momento vamos a ver si podemos comenzar un vivo, porque vamos a hablar sobre el fallo de la Corte.
Pero estoy acomodando el teléfono y no sé si va a salir esto. Y bueno, su situación, que lo que les va a contar Emiliano les va a contar ahora, bueno, lo último que fuimos encontrando de la situación actual de Cristina y cómo está, las últimas noticias, digamos, de la situación. Para poner a la gente al día, efectivamente Cristina fue condenada a 6 años de prisión por parte de la Corte. Ya accedió, ya dijo de hecho públicamente en las redes que ella va a presentarse a tiempo y forma el miércoles para recibir la condena. El dato más nuevo que hay es que se evaluó si iba a cumplir prisión domiciliaria, porque sus abogados sostenían que, quiero ver si encuentro la cita exacta, pero tampoco es tan importante, lo que importa es que los abogados sostuvieron que es un derecho, digamos, es un derecho, no es una opción. No pero jurídicamente. Sí, no solamente es un derecho, sino que además específicamente usaron las palabras no es servicio penitenciario, estoy pensando en la locación de una cárcel, el término oficial, pero bueno, no importa. Una cárcel no es el lugar adecuado para sostener a una exmandataria del país. Entonces nada, se decidió domiciliaria y se terminó decidiendo que, o por lo menos se estableció que un lugar adecuado sería el departamento de San José que tiene. Eso es lo más nuevo que tenemos. Imagino que tendremos más información durante el resto de la semana, pero el miércoles cuando se presente y se lleve adelante la condena. Eso es lo que es en datos de lo que tenemos ahora. Después lo que vamos a hablar es cuál es el análisis político que hacemos de esta situación. ¿Qué tengo? Estaba pensando, si giro esto del... Porque justo cuando dije es un derecho, no es una opción, me acordé de algo que señalaba Miriam Bregman, diputada nacional del FIT, que por su trayectoria como abogada de causa de lesa humanidad, señalaba que la amplia mayoría de los represores condenados están, por su edad, están gozando de la prisión domiciliaria. Sí. Y bueno, señalaba que por qué tanta discusión sobre la posible prisión domiciliaria de Cristina si no discutieron en su momento que se le diera prisión domiciliaria, por lo que señalaba en su posteo en redes sociales, con algunas prisiones domiciliarias de represores que no parecen prisiones, sí, que viven bien, como cualquiera, digamos, de hecho, arman cumpleaños, arman fiesta, digamos. Por volverme unos años atrás, cuando todavía estaba funcionando, cuando estaban dando CQC, uno de los bloques que hicieron fue ir a buscar a uno de ellos y encontrar lo que estaba dando vueltas por el barrio comprando en el almacén, lo encontraba en un taxi, no estaba muy en prisión domiciliaria. Bien, entonces lo que hay que hacer es un análisis político. Ahora, obviamente ha corrido ríos de tinta, como se solía decir en la era del periodismo gráfico, de distintas perspectivas. Y hay como los grandes bloques quienes se felicitan y arguyen un montón de cuestiones jurídicas, y que el argumento central que yo leí de quienes defienden el fallo es que esto refuerza la igualdad ante la ley, con un espectro. El otro espectro es que esto es lawfare y es antidemocrático. Y como hay dos bandos, yo voy a anunciar que me voy a alinear en el segundo. Ahora, como ustedes deben haber escuchado un montón de análisis respecto del lawfare, respecto de la restricción de la democracia, de los retrocesos, lo que significa para la democracia en América Latina, para ser original, mientras venía para el programa y subía en el ascensor de los 8 pisos del edificio Caracachov hasta donde está la radio, el canal de televisión, la radio AM y FM y el canal de televisión de la universidad. Porque lo digo, aparte de hacer autobombo del multimedios público de nuestra universidad, voy a usar como disparador una columna, pero de nuestros colegas homólogos de la TV universitaria, de Televisión Universitaria de la Universidad Nacional de Chile, de Santiago. Es lo mismo que nosotros. Ellos tienen una radio como la nuestra, también pública, y tienen un canal de televisión público. Y yo encontré en redes sociales un recorte, una columna de un analista internacional en la televisión
universitaria pública de Chile, de Santiago de Chile, la principal universidad estatal del país hermano, en donde, hablando de los Estados Unidos, esta columnista, esta analista decía, a mí me parece que lo que está pasando en Estados Unidos es un golpe de Estado en cámara lenta. Fíjense que lo que hace Trump es evadir al Congreso, atacar al periodismo de la ciencia, ahí le agrega desconocer una colega, otra periodista, desconocer el fallo de la justicia, como Javier Milei, usualmente, y termina y mandar al ejército a reprimir a Los Ángeles. A mí se me ocurrió compartirlo en mis redes sociales, y como al principio del recorte no dice que sobre Estados Unidos, yo le pongo un texto que dice está hablando sobre Estados Unidos, no sobre Argentina, en una ironía. Bueno, eso era un chiste para las redes sociales. Ahora lo traigo aquí. Justo charlamos con Emiliano. Emiliano me decía, es un error para Milei, digamos, suponiendo que Emiliano sostenía, ahora lo puedes decir, la condena. Le digo, mira, a ellos no les interesaba. Eso que charlamos, a ellos no les interesaba. Yo voy a hacer una distinción. Lo importante de esto es contextualizar el hecho de por qué, para ayudar a entender a la gente este tema, por qué no le vendría bien a Milei, a todo el ciclo de gobierno que sufra la condena de Cristina, porque el enfoque del gobierno en este momento es tratar de ganar la mayor cantidad de votos posibles en las elecciones que se vienen dando, pero particularmente las que se van a dar en octubre. Por lo tanto, uno podría creer que remover a Cristina como la figura más potente de la oposición sería una buena idea. El tema es que, desde luego, primero, ya hay una división muy grande en el peronismo que se viene viendo en estos últimos meses, que les complica recibir esos votos, pero que aparte es una división política compleja que tienen dentro mismo, que les trae problemas, y esto lo que generaría es darle una posición mucho más ventajosa a tener una unidad. Bueno, ahora nos vamos a reunir todos para defender a Cristina. Eso les da una justificación para dejar de estar separados. Es lo que estaría pasando. Es lo que está pasando. Y además, encima, sería todo esto, sería un sacrificio muy grave, porque además la cuestión es que si se condena, sobre todo a una expresidenta, por un caso como este y por ese tipo de definiciones, digo, la cuestión de vialidad, como se la llamó, que fue lo que llevó adelante la condena, da a entender una blandez, una debilidad muy grande por parte del Ejecutivo, donde el Judicial puede entrar y comérselo. Digo, ¿qué sentido tiene que el Poder Ejecutivo tenga una cierta potencialidad y lleve adelante la división de poderes, Ejecutivo, Legislativo y Legal, Judicial? Si el Judicial puede venir y comérselo, es gastar una bala muy grande, favores, todo, para nada, tal vez sacar más votos en octubre, que no es que sea poco, pero no vale la pena realmente, porque después le van a venir, el Judicial puede venir y sacudirle a Milei o volver a lo suyo de la misma manera. Entonces, lo que yo se me daba es, no tiene sentido, están gastando demasiado para muy poco. Y entonces, Adolfo, otra cuestión más interesante. Yo quiero hilar, porque son varias cuestiones juntas. Voy a la política institucional. Esto es todo opinable, es una hipótesis que se me ocurrió. Esta nueva ola de la derecha, más extrema y más dura, habilita en el primer mundo prácticas del tercer mundo. ¿Y qué son? Los golpes de Estado directos, golpes blandos o proscripciones. Y están viviendo en Europa y en Estados Unidos cosas que acostumbramos a sufrir en América Latina. Entonces, cuando Cristina señala, entiendo que es en sus palabras hacia los militantes desde el departamento, este fallo, más allá de lo que dicen los jueces, digamos, es producto del, digamos, el fallo de los grandes grupos económicos, digamos, lo dice, y de un gran grupo mediático, de los grupos mediáticos. Y cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires señala que le parece que este fallo está auspiciado por la embajada de los Estados Unidos, me parece que son datos objetivos. Que la lectura
política que hacen es la lectura correcta, en términos políticos. ¿Cómo lo puedo confirmar yo? Si un analista político como Carlos Pagni, columnista del Diario de la Nación, alguien muy respetado en todo el espectro político e intelectual, muy inteligente, muy formado, alguien que es políticamente liberal, en su última columna hace malabares para sostener, justificar este fallo, vos te das cuenta que es un fallo que jurídicamente es discutible y políticamente está muy flojito. No nos estamos metiendo en la cuestión jurídica porque no somos expertos, porque no somos expertos. Pero conocemos varios que han señalado y han dicho esto es una ridiculez, hay un montón de cosas que no tienen sentido. Entonces, en términos muy concretos, y lo que marca este fallo, que realmente es proscriptivo, y esto es independiente de lo que se piense ideológicamente, que se piense de cómo te caiga personalmente Cristina en términos ideológicos, políticos, e inclusive sus gestiones de gobierno, e inclusive los casos de corrupción, que como dijo algún periodista, por allí, no recuerdo quién, pero habría que ver qué pasaba si teníamos una justicia en serio y se investigaba en serio, y no se usaba exclusivamente como una forma de instalar a través de los medios de comunicación durante años la corrupción como un tema, pero la corrupción de un solo lado. Claro. Así, porque hay denuncias sustanciadas contra un expresidente, Mauricio Macri, que duermen durante años en los tribunales, inclusive vinculadas a causas en Brasil, etcétera, etcétera, que podríamos desarrollar. Esas causas nunca se movieron. Es decir, cuando se señala que cierta área del Poder Judicial Nacional y la Corte es selectiva, es selectiva. Y se puede ver, se puede seguir. Sí, entonces, en concreto, ¿por qué yo vinculo este ejemplo de Estados Unidos, Porque si ya venía en una onda, restringamos la democracia en América Latina, dejemos fuera de juego a candidatos o candidatas que están en contra o entorpecen el desarrollo de determinados modelos económicos, de absoluta apertura de la economía, de reprimarización de la economía, y que responden a la hegemonía estadounidense en el bloque, dentro de América Latina, en términos concretos. Ahora eso, en esta nueva etapa de Trump, se desarrolla en los Estados Unidos y están emergiendo en Europa Occidental también corrientes que desarrollan ese mismo tipo de planteo, en lo cual tenemos lamentablemente perdemos la originalidad. Esto es parte, yo voy a decir algo que yo tengo una opinión personal muy fuerte, escucho a un montón de gente conocida, leo, la democracia está en peligro. Yo soy fundamentalista. Para mí la República murió el 19 de noviembre de 2023 y lo que están haciendo es a la democracia ponerle los clavos en el cajón. Porque el elenco de gobierno es antidemocrático, de gobierno nacional, pero fundamentalmente porque la alta burguesía, las oligarquías, los grandes grupos económicos, la clase dominante, usan el término, las élites del poder, 5 escuelas distintas de pensamiento, consideran que la República de Democracia no son útiles para su proyecto económico y porque ahora también los Estados Unidos piensan lo mismo. Después la seguimos, pero ya estamos sobre el informativo. Creo que podemos mandar un tema musical y después continuamos. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Actualidad en Cortinas de Humo. No hay que hablar cuando vamos al aire. Para en realidad seguir sobre actualidad nacional, queríamos charlar un poco sobre
La gira de Milei, particularmente su pasaje por el Estado de Israel, porque digamos, hubo un par de declaraciones, en términos específicos, lo que primero sobre el fallo judicial dijo justicia punto. Ahí viene, voy a completar el análisis político porque creo que nos quedaron un par de cosas colgadas de la columna pasada. No soy el único periodista que afirma que en realidad esto puede ser un problema para el gobierno en la elección de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la idea del gobierno era, en mi hipótesis, no soy el único que lo piensa, enfrentar en unidad, o sea, tragándose el PRO en la provincia de Buenos Aires, porque lo que está haciendo La Libertad Avanza es chupar. Vos dijiste comerse el PRO, de la justicia, comerse el PRO en la provincia de Buenos Aires. Su idea era, su hipótesis, la hipótesis de trabajo del gobierno era que iba a haber una fractura en el peronismo bonaerense, o si no había una fractura, iban a llegar a las elecciones de septiembre de facto divididos. Está bien, todo esto es hipótesis, pero la política se baraja muchas hipótesis. Entonces, off the record, pero si uno leía y comentaba, veía que la información política que circulaba por prácticamente todos los medios de cualquier signo era mucho pesimismo respecto del cierre de listas, una negociación muy tensa, y lo que está pasando es que el fallo está generando una reacción defensiva. Cristina se va a presentar en tribunales el miércoles y el justicialismo, fundamentalmente el justicialismo de la provincia de Buenos Aires y capital, va a movilizar. Y yo, antes de seguir con este análisis respecto de Milei y su viaje, quiero hacer un par de acotaciones. Veníamos charlando de eso, algo que venía pensando, son hipótesis para discutir. La elección en provincia de Buenos Aires es crucial para el gobierno y la oposición. ¿Por qué es crucial? Porque la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, junto con los 3 millones de habitantes que tiene Cava. Entre Cava y provincia de Buenos Aires suman casi el 50% del padrón. Es decir, y particularmente una elección en provincia de Buenos Aires te vuelca la elección nacional. Me van a decir esto, estamos en elecciones legislativas de medio término, pero una victoria o una derrota en la provincia de Buenos Aires, yo me atrevo a afirmar que es más importante que una victoria o una derrota en Cava, porque a mí me dicen las elecciones de Cava son nacionales porque están los medios, etcétera, 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 pero lo que realmente define es la provincia de Buenos Aires. Sí, y voy a hablar específicamente de la provincia de Buenos Aires y la área metropolitana y el interior de la provincia de Buenos Aires. O sea, de lo que fuera, en términos históricos, el territorio bonaerense, digo, desde el 25 de mayo de 1810 a la fecha. Esta ciudad, La Plata, existe porque se federalizó la ciudad de Buenos Aires, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era la capital de la provincia de Buenos Aires. Es decir, en términos históricos, la ciudad de Buenos Aires y la campaña, como se decía, somos la campaña, la ciudad y la campaña, o sea, lo que es la provincia de Buenos Aires, son una unidad histórica, geopolítica, demográfica, y no vamos a entrar en la de federales unitarios, pero digamos, y la provincia de Buenos Aires define todas las dos grandes corrientes
políticas argentinas que dominaron la política argentina del siglo XX, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista surgieron en la provincia de Buenos Aires. No existe la posibilidad de tener una estructura, ser un partido nacional, una corriente nacional, si no se tiene peso en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, sí, y fundamentalmente el peronismo porteño y bonaerense y todo lo que gira alrededor del justicialismo y todo lo que es oposición en serio se aglutina. Ya la elección de Cava pasó, aunque está la elección, digamos, de diputados nacionales y senadores nacionales. En Cava y provincia, si eso se unifica, aunque sea por una reacción defensiva, en provincia de Buenos Aires el justicialismo unificado tiene un piso de 30 puntos. Lo mismo que le dan las encuestas a la unión violeta amarilla, que va a ser violeta. Sí. Y lo cual plantea, lo deja al justicialismo en la provincia de Buenos Aires en condiciones muy competitivas. Y el gobierno necesita ganar la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando del gobierno de Javier Milei. Sí, sí. Entonces, por eso estimo que por más que digan lo que digan, este fallo para el gobierno plantea un problema de tipo electoral. Yo no digo que después no quieran, bueno, no voy a despreciar, no quieran desearle el peor destino a Cristina. Pero hubieran preferido sostener la situación para mantener la controversia. Y creo que en privado me lo reconocerían. En privado, en público no lo van a decir, en privado me lo reconocerían. Sí, sí. Estamos hablando de lo, comillas, bueno, de lo malo. Creo que más allá de la zaraza de Milei y de Francos y de etcétera, habrá que ver la evolución de esto, pero si opera, y voy a decirlo así, porque van a leer analistas que dicen, bueno, pero el peronismo del interior, sí, perfecto. Acá estamos hablando del peronismo del Río de la Plata. Cristina es fundamentalmente en este momento una dirigente bonaerense. Y nacional, porque tienes una figura nacional, pero bonaerense. Pero la provincia define el país. Aunque no le guste a los porteños, no le guste a los cordobeses. Lo digo en chiste, pero lo digo en serio. Esta provincia define el país. Pero esto no ha sido, desde 1810 pasa lo mismo. Desde 1810 está pasando lo mismo. No es como que hubo un conflicto muy grande en la historia argentina que tenía que ver con descentralizar de Buenos Aires. Y el puerto, la campaña, la provincia, lo que está después de la General Paz, no vamos a darle una clase de historia acá. Entonces, digamos, al presidente lo agarra, no me quiero hacer muy largo, al presidente lo agarra en una gira internacional. Yo tengo la impresión de que la dirigencia política este fallo la tomó por sorpresa. Y estoy convencido que sí es un fallo del, digamos, Cristina acierta en el análisis. No solo Cristina, después la escuchás a gente de la izquierda, digamos, acierta en el análisis y decir, bueno, el origen del fallo en realidad está en un establishment, para usar un término más que, digamos, le marcó la puerta de salida. Sí. Vamos a ser claros en eso. Entonces, y utilizando, digamos, su lobby sobre el Poder Judicial. Entonces, digamos, yo conozco reputados, digamos, periodistas, digamos, del establishment periodístico, que no son voceros automáticos del establishment, digamos, económico, mediático en la Embajada de los Estados Unidos, pero que son en general personas políticamente liberales, de centro derecha, no peronistas, que los análisis que han hecho sobre este fallo han sido, bueno, es el fallo de los dueños del país. Así. Y han retrocedido de algunas posiciones, de decir, nosotros
vean el editorial, uno de los últimos editoriales de Ernesto Tenenbaum, reconocido periodista oriundo de La Plata, que se autodefine como políticamente un liberal, y que dijo, bueno, en su momento yo me peleaba con los kirchneristas porque decía que acá, digamos, están en peligro las instituciones de la República. Yo veo este fallo y digo, bueno, este fallo es con nombre y apellido. Pero no, para lo menos dijo eso. Ernesto Tenenbaum, o sea, no van a decir que Tenenbaum es comunista, es populista, es K. Digo, más claro que eso, me remito, yo por eso quería ser un poquito original y vincularlo con la política internacional, porque si no, digamos, puedo agarrar desde la columna de Tenenbaum a Nancy Pasos, digamos, a Miriam Bregman, digo, fíjense el amplio espectro que estoy hablando, y van en un análisis que más o menos van por la misma línea. O sea, desde liberales a la troquista, pasando por todos los peronistas, salvo la derecha más dura, rancia, y todo el resto dice, pero esto es un mamarracho. Jurídico, político, digamos. La gente medianamente... Yo no voy a decir que Pagni no es serio, digamos. Pagni tendrá que responder a los intereses, digamos, del medio donde trabaja. Si no, nos explica en su última columna, en donde termina siendo un aval este fallo, porque, digamos, después hace un análisis político parecido al mío, en el sentido de que, bueno, pero igual al gobierno no le conviene. En eso coincidimos con Pagni. Después se pone a análisis política y yo digo, eso, digamos, lo dijo porque, no sé, lo dijo, sabrá por qué defiende Pagni, defiende un fallo un fallo indefendible desde prácticamente cualquier punto de vista. Después se pone a hacer análisis político en su columna y va por un lado que más o menos lo que vemos política, sí, muy mal negocio. Sí, no le viene bien. Para, digamos, aparente, vamos a ver cómo evoluciona, pero puede ser un muy mal negocio para la Fuerza del Cielo en la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires. Obviamente hay que dejar pasar el tiempo, esto es dinámico. E inclusive bueno, yendo a el presidente de la Fuerza del Cielo, en su paso por Europa, tengo que señalarlo, varios hitos. Un premio de una fundación ignota, en donde se dedicó a defenestrar al socialismo y al periodismo y a varios sismos. Ratificó su alianza estratégica con el Estado de Israel y además trató a Greta Thunberg después vamos a hablar de eso, de la Greta Thunberg es un caso muy interesante esa chica. ¿Cómo es que le dijo? Estoy diciendo de mercenaria, lo cual a mí me causó gracia. Considerando no me produjo indignación, digamos. Vos podés decirle muchas cosas. Mercenaria va a ser difícil, pero. Y considerando que la secuestraron en un barco. Bueno, eso es. Mercenaria del activismo. Voy a hacer, después lo podemos desarrollar. Hasta Donald Trump salió a decir, me parece que Israel tiene cosas más importantes que hacer que secuestrar a Greta Thunberg para usarla para secuestrar un barco con ayuda humanitaria con 12 voluntarios de distintos países. Greta Thunberg por Suecia, 2 alemanes, un español, una diputada francesa, un brasileño, estoy citando de memoria y no me alcanza a hacer 12, pero lo voy diciendo así. Bueno, en aguas internacionales, a 150, aproximadamente 140, 150 millas náuticas de la costa de Gaza, en aguas internacionales, comandos israelíes se tiran sobre el barco y se lo llevan. Se lo secuestran en aguas internacionales, digamos, no tienen jurisdicción, se los llevan a Estado de Israel, los tienen detenidos. Greta sale primero porque firma, digamos, acepta la deportaron, básicamente. Aceptó que la deporten. Bueno, quedan 3, después deportaron, quedan 3 que no sé si los acaban de deportar o lo estaban por deportar. Se fumaron entre 24, 48, 72 horas en una mazmorra del donde meten a los palestinos, etcétera, etcétera. La figura más mediática es Greta, la más conocida internacionalmente, la que tiene, digamos. Y sí,
Entonces no tuvo mejor idea que, digamos, ese fue su periplo. En realidad la más importante fue la reunión que tuvo con Macron y con Meloni. Yo diría con Macron la más importante, en términos de hablando de política en serio. Pero gira para, digamos, para recibir premios y en realidad juntarse con la gente que piensa como él. Y que no sé si iba a decir que le den premios específicamente por pensar como piensa. Exactamente. Entonces, bueno, podemos seguir. Yo le hice larguísima, así que vamos a escuchar el tema musical, porque ya es un bloque como de 15, creo que hicimos 17 minutos, 15 minutos, muy largo. Más guerra que paz en la aldea global. Internacionales en cortinas de humo. Bueno, esta semana, llegando al fin de semana, el Estado de Israel lanzó un ataque con drones a instalaciones o supuestas instalaciones nucleares del Estado de Irán y hacia lugares, sedes, viviendas, oficinas donde se encontraban altos oficiales de la Guardia Revolucionaria de Irán. Hicieron blanco, hubo víctimas importantes, digamos, altas jefaturas. Este tipo de ataques nunca tan masivos, pero ya los había realizado el Estado de Israel en un contexto internacional distinto. Recordemos la situación en Gaza y otro tipo de cuestiones. Este tipo de ataque es un acto de guerra. Sí. No hace falta ser experto en derecho internacional, y el Departamento de Estado del propio presidente Donald Trump dijo primero que no sabía, que no estaba informado del ataque. Irán respondió primero verbalmente, digamos, y después respondió con un ataque también con misiles y drones. Yo le recuerdo a nuestros oyentes, que el Estado de Israel tiene un sistema antimisiles, o sea, de misiles antimisiles. Se lo suelen llamar escudos, escudo de guerra, escudo de acero. ¿No ves? ¿De qué trata? Digamos, es un sistema de detección de los misiles que vienen a tu territorio, y vos tenés otra serie de misiles para derribar esos misiles que están viniendo. Obviamente algunos pasaron y produjeron víctimas. Entonces estamos en un proceso de escalada. Y de escalada es, o sea, hay un primer ataque de un Estado. Esto es teoría internacional, teoría de la guerra, digamos. Un Estado agrede a otro Estado, el otro Estado responde. Al principio las agresiones son limitadas. Si no hay un proceso de mediación y negociación, se escala. O sea, primero son misiles, después son aviones, después es infantería, tanques y choque de tropas en X territorios. Y el temor en los sectores más lúcidos de la comunidad internacional es que eso escale. Porque el temor, desde hace muchos años, pero particularmente desde hace 2 o 3 años, y particularmente desde hace 1 año y medio, por lo que está pasando en Gaza, es que en un determinado momento la situación escale. Por lo que está pasando en Gaza, pero también por una situación muy compleja en Medio Oriente, que sería larguísimo de desarrollar. Pero en que la beligerancia de la actual conducción política del Estado de Israel, una alianza entre la derecha y la extrema derecha, ferozmente nacionalista y militarista, que se enfrenta a otros regímenes que no son camelitas descalzas, porque acá no vamos a decir que el régimen iraní es la vigencia plena de los derechos humanos, ni que muchos de los regímenes
amigos o aliados de los Estados Unidos tampoco son, digamos, precisamente Suecia, Finlandia y Dinamarca. Hay alguna situación de inestabilidad que se resolvió en Siria con la caída de Assad. Irak sigue partido en dos. La situación es altamente inestable. Y lo peor que le puede suceder al mundo es, sin haber finalizado la guerra de Ucrania, es que ahora estalle un conflicto generalizado en Medio Oriente. Y en términos económicos y geopolíticos. Uh-huh. Geopolíticos porque si vos tenés en el este de Europa una situación de alta inestabilidad, con la guerra, Uh-huh. a eso le agregás inestabilidad en el Asia Occidental, norte de África, con la extensión que eso puede tener. Y en un área que es económica y geopolíticamente importante por el petróleo. Y el petróleo, digamos, el combustible fósil sigue siendo el motor de la economía mundial. Yo no digo que eso esté bien, aclaro, digamos, Sí, no sí. digo que eso esté Estamos hablando bien, de la digamos, situación en la estoy que hablando de la estamos. situación en la que estamos. Y el precio de los combustibles influye sobre la actividad económica mundial. Y hay muchos actores con intereses directos o indirectos. En Medio Oriente, directos, Estados Unidos el primero, luego Rusia, Uh-huh. luego la Unión Europea, fundamentalmente Francia, pero digo la Unión Europea porque también tiene intereses, digamos, en el Medio Oriente y el norte de África. Porque al hablar de Medio Oriente también tenemos que involucrar a Turquía, un país que es integrante de la OTAN, que tiene un presidente de un partido islamista, bueno, pues Sí, sí, es integrante. A ver, Turquía, yo tengo que recordar, digamos, estos son temas aparentes, digamos, por ahí aburridos para mucha gente, no quiero ser denso, digamos, ¿por qué lo estamos tratando? Más allá de que nos guste. Digamos, lo estamos tratando porque nuestro presidente anduvo por ahí, Ujú, metiéndonos primera en quilombo Que en no quilombo tendríamos que por no qué deberíamos estar. estar, por qué Sí, sí. fumarnos, digamos, Sí, sí. porque no hay interés estratégico No hay- argentino en la zona, No hay nada que ganar. y sin mucho que perder. Entonces, digamos, nivel de análisis, no quiero usar términos duros, digamos, nivel de análisis de política internacional menos que cero. O sea que podemos comprar un garrón sin tener nada que ver, solamente porque, digamos, tenemos un equipo de conducción en el Estado Nacional que no tiene idea. Directamente no tienen idea. Ujú. No es que son de derecha, no tienen idea. Sí, sí, esto O sea, ya es incompetencia. No general. tiene, exactamente, no tienen idea. Simple y sencillamente no tienen idea. Entonces tenemos que hablar, porque esto nos puede afectar. Y puede afectar nuestra vida cotidiana. Primariamente porque el presidente fue a meternos en un quilombo gratis. ¿Se entiende? Nos fue a meter en un quilombo gratis. Segundo lugar, porque si esto escala, sí va a afectar la economía mundial. Ujú. Y va a afectar la economía argentina. Vos podés decir por un lado, bueno, tenemos vaca muerta, sube el precio del petróleo, pero hay otro montón de cuestiones en que nos va a afectar. Y con un esquema económico de dólar barato y apertura de importaciones, en donde el año pasado nuestras exportaciones crecieron un 6%, gracias a una buena cosecha, pero nuestras importaciones crecieron el 36%, y en donde el gobierno quiere mantener, digamos, bajo los salarios y anclado el dólar para tener una inflación de 1,5%, pero la economía no se reactiva, pero quieren eso, en una situación de crisis económica mundial nos pone en una situación muy vulnerable. Una economía muy abierta y muy barata en dólares, en un sistema mundial político y económico inestable, hace que la misma nación, digamos, su estructura económica se vuelva muy vulnerable y muy inestable. Esto hay que decirlo. Ujú. Entonces, es doblemente imprudente, y estoy hablando ni siquiera de cuestiones ideológicas, de prudencia, a ver,
Dirigencia, liderazgo, llámalo como quieras. Sí, hablemos de management. Dice, les gusta. Yo iba a hablar de los paisanos de mi pueblo que decían de sencillar hasta que aclaren. ¿Querés usar terminología del marketing? Sí. Liderazgo, trabajo en equipo, digamos. Sí, es tan sencillo como... hagan un curso de liderazgo y management y marketing, digamos, y digamos, si que les gusta eso, que se van a llegar a las mismas conclusiones que nosotros. No hace falta ser genial, digamos, ¿no? Esto ni siquiera es ideológico, es un poquito de sentido común. Si la cosa se pone difícil, vos que se, como va a venir manejando la ruta y viene tormenta, y bueno, buscar una estación de servicio. No es obvio, bueno, digamos, si se viene quilombo, tomemos precauciones y no vayamos por la tormenta. Vayamos para el otro lado o buscamos una estación de servicio hasta que pase. Sí. Pero no vayamos para el huracán. Dice, hay un huracán, no vayamos para el huracán. Se pedio como obvio. Hay que decir cosas que son obvias, ni siquiera son grandes cuestiones de debate filosófico, ideológico, cosas. Es decir, hermano, el partido se está picando, no vaya que te rompan las canillas los defensores de enfrente, anda a presentarle al árbitro, no sé, ya no se me ocurre un ejemplo, digamos, sentido común. Pero estamos contando estas mallas que nos gusta la política internacional, que digamos que tenemos, después viene un programa de internacional de Latinoamérica, porque no es que no nos va a afectar, primero, si esto escala, afecta a todo el planeta, pero además, este gobierno nos fue a meter en la cabeza del lobo. Este tipo se acaba de ir de Israel un día antes que empiecen a tirar bombas sobre Irán, y se alinea automáticamente. O sea, ¿cómo te va a alinear automáticamente? Pero vos estás... ¿Dónde tenés la cabeza? Bueno, no sé dónde tiene la cabeza el presidente, pero digamos, no la estaría viendo. O sea, usando sus palabras, no la está viendo. Me parece que no la está viendo. Uh-huh. Me parece que en este caso no la está viendo ni ahí. Hay un análisis más largo para mí que se puede hacer, pero es mucho más de opinión. No es que se me ocurre desde base política, pero es más de opinión que otra cosa, de opinar sobre cómo es la mentalidad del presidente de Argentina, y también requeriría mucho más tiempo, que no tenemos para eso. Pero en síntesis, me parece que está imaginándose en una posición en la que no está, que es como un líder admirado, querido y muy poderoso, cuando lo que es el dirigente de un país que no le conviene esto en lo más mínimo, pero él cree que es Conan el Bárbaro. Y uso específicamente Conan el Bárbaro por una razón. Sí, me imagino. Esto más allá de que, bueno, lo tomamos con humor, en términos muy concretos, y Estados Unidos advirtió a Irán que no escale. Donald Trump advirtió a Irán que no escale porque la represión va a ser mayor. El problema es, a ver, hay una vieja hay un viejo apotegma, frase, refrán de militar, de estrategia militar, de estrategia y táctica. En realidad proviene de Sun Tzu, del arte de la guerra. Sun Tzu fue un general que escribió sobre estrategia militar en China hace 2000 años. Sí, el libro más conocido. El arte de la guerra es Sun Tzu. Sun Tzu decía: jamás dejes a un enemigo sin una vía de escape, uh-huh, porque un enemigo que está rodeado pelea hasta la muerte, y al pelear hasta la muerte te puede matar. Uh-huh. Entonces, yo lo que estoy pensando sobre la base de Sun Tzu es: si el Estado de Irán vos lo acorralás, y sí, lo que va a hacer es la conducción actual del Estado de Estado iraní, es pelear por su supervivencia hasta el último minuto. Entonces, sobre la base de Sun Tzu, uh-huh, al menos en Argentina, donde yo me formé, de lectura obligatoria, no solo Sun Tzu, digo, hay un montón de más, pero le digo chiste, pero le digo en serio, de lectura obligatoria. Y hay una razón por la que al día de hoy el arte de la guerra sigue siendo vigente, porque hace análisis que son muy certeros. Hace poco leí una edición en Argentina con ilustraciones, etcétera,
Es un libro que se reedita constantemente porque se utiliza no solamente en análisis estratégico de política internacional y historia militar, sino se utiliza para marketing empresario. A los empresarios les encanta imaginar que son generales de Fuerzas Armadas. Pero se usa así como von Clausewitz y el teórico alemán de la guerra del siglo XVIII-XIX. Pero en general, digamos, en lo que yo conozco, al menos en mi formación en relaciones internacionales y en esta universidad, eso se lee. Y se lee muchas otras cosas más, obviamente, pero es casi como... Son clásicos, digamos. Es como leer a Shakespeare, digamos. Estudiar teatro, ¿te gusta de dramaturgia y escribís o hacer teatro? Tenés que leer a Shakespeare, digamos. O sea, medio como... Es así. Entonces, en ese escenario, un escenario complejo y que, digamos, la inestabilidad en el tablero mundial perjudica a la economía mundial. Esto te lo puede decir cualquier CEO, no Adolfo Rocha, cualquier CEO de una compañía multinacional. Y bueno, vamos cerrando y vamos a escuchar un tema musical, porque ya estamos sobre la menos 20. Voy a hacer una ironía. Me extraña de gente que se supone que sabe tanto de economía, que no haga un análisis que realmente cualquier CEO de una compañía local, de grande o multinacional, te va a decir lo mismo, digamos. Salvo quienes venden armas y alguna otra cuestión más, para el resto, una guerra generalizada y inestabilidad generalizada suelen ser muy malos negocios. Sean realistas, pidan lo imposible. Política y democracia en cortinas de humo. Bueno, ahora no vamos a hablar más de política. No vamos a hablar más de política, ya hablamos un montón y tenemos 10 minutos. Ya está la gente de Unimundo aquí, en la cátedra, está preparando todo, así que vamos a relajar un rato. A ver qué hay para hacer el fin de semana, en lo posible bajo techo. Poner la tardecita para ello, ya no está. Bueno, no puedo decir que no esté lloviendo. Pero sí, la verdad que está más para estar bajo techo. ¿Hay teatro? Hay teatro, efectivamente. De hecho, específicamente en teatro abierto, que no solo es bajo techo, sino que tiene un diseño muy bonito. Yo he ido varias veces, está muy bien estilizado. Van a estar pasando Brotes, única función, así que si le quieren ir a ver, aprovechen esta oportunidad. Es una obra de teatro que van a ser 6 unipersonales. Dura solamente 60 minutos, una hora. Hay comida, hay vino. Las entradas las pueden comprar anticipadas a través de la página de Alternativa Teatral, que es una buena página si quieren buscar opciones de teatro en La Plata para poder ir comprando las entradas anticipadas. Si no, también las pueden comprar ahí. Es a las 21 horas y pueden ya ir pidiendo su copa de vino cuando van entrando. Mira vos, bueno, yo estaba chusmeando aquí en Los Hornos, en el Centro Cultural Julio López, en 137-64, y a las 18 se realizará La Plata es Música. Y con entrada libre y gratuita, mira, hay encuentro de orquestas en Crisoles, en uno entre 41 y 42, ahí cerca de la estación de trenes. Y el circuito coral platense va a ser una función gratuita en el Centro Cultural de la Memoria y las Malvinas, con la participación del coro universitario de esta universidad, obviamente. No, de esta universidad, también puede ser de otra. Hay otras en La Plata, pero no son estatales. Y el coro vocal consonante. Y mira, en el Coliseo Polestar va a estar Connie Ballerini haciendo stand-up a partir de las 21. Esto hoy, estoy diciendo lo que la oferta de la municipalidad mañana va a estar lindo. Va a haber sol y va a ser frío, según el pronóstico del Servicio Meteorológico. Entonces pueden ir a la República de los Niños. Hay payasos de 14:30 a las 16.
Va a estar Irupé Tarragorros en el Paseo de Compras Mediano Quinto a las 16:30. Bueno, y en el Ecoselect, cuando la luna esconde las sombras, a las 18, y tamales a las 20. Esto, oferta gratuita municipal o muy accesible. Estaba chusmeando hoy a la noche, medio como para salir. Bueno, a la tardecita. No, a la tardecita no. A la tardecita no, ya a la noche. Sindicato Argentino de Boleros en Ciudad de Gatos. Es súper conocido el Sindicato Argentino de Boleros. En La Plata y ya también en toda el área metropolitana, en Cava. En 71 y 17 dice de horario a las 20, nunca arranca a las 20, pero piensen a las 21. En Casa Pulsar 58, 5 y 6, por acá cerca digo, porque estamos en el centro de la ciudad de La Plata. Festival de Música Pulso Vivo. En 5, 63 y 64 Casa Un Clan, el Festival Chiques de Oro, con Sol Medina, Vicky Pugui y las Curtis. Mira, en la Caipo otro estilo de música, Finoki Arauz y Skirt Trio. En la Caipo 9 entre 58 y 59. Papá, estoy viendo que todo esto es música. Uh-huh. Otro tipo de música latinoamericana en Sudaca 7 entre 68 y 69. El ensamble Sudaca, ensamble latino, son sabalero, ensamble afroperuano y ensamble de rumba. O sea, otro perfil totalmente distinto. Proyecto Mamuts, Camino Fangoso y Gersulán en Colibrí Arte y Cultura, acá en cerca de Plaza Italia, Diagonal 77, 4 y 5. Ella está en Cargosa, en Guajira, 49, 4 y 5. Si les gusta el jazz y la poesía, hay una jam de jazz y poesía en Casa Mandala, en 55, 1 y 2. María Gramajo, Rocío Morel, Flor Irigaray, Isa Galán, Fermín Cardulo, Azul Zen. Tamburo Malato en La Macacha, que es un centro cultural que está en 69, entre 25 y 26, que conozco, un lindo lugar. Si les gusta la electrónica, el pop electrónico, muy buena banda de pop electrónico platense, pero de presencia nacional, Adicta en Blondie. La gente que está escuchando que le gusta la electrónica y el pop, ya deben saber por las redes sociales, yo se los recuerdo. Blondie está en 11 entre 54 y 65. No sé qué hora es, tenemos un par de minutos más. Mira, me había olvidado. Disocia Rave. Quieren bailar electrónica y una rave en el Galpón de las Artes en 3 y 71. Dice desde las 23, digamos, de las 23 en adelante, o medianoche suele ser. La Disocial Rave. Toca. Chocó con La Bici, banda de rock platense. Linda banda, en Pura Vida a partir de la medianoche, con otras bandas, con B4CH y Egocentristas. Pura Vida está en Diagonal 78, 861, frente a la Facultad de Artes. Mira, si quieren bailar también, electrónica, está la Delimic en Comunidad Ferroviaria. Pasa, entre otras, está Victoria Jauregui haciendo música electrónica. Comunidad Ferroviaria, 3 y 526, los viejos galpones de Tolosa. Que estamos y 54. Teatro. Ya dijiste una obra.
El vuelo de las brujas en el viejo almacén, en 71, esquina 13. Un ciclo de monólogos solas en el fondo, un teatro que está en 10 entre 63 y 64, al cual también he ido. País de Nunca, ajedrez fantástico, obra teatral musical en el Teatro Argentino, en 51, 9 y 10. En el Teatro Dínamo, en 17 y 68, La lógica del viento, Falkland, cuando los monos ganaron la guerra. En el medio aljibe, cuando los animales duermen. Todo esto es a las 21. El medio aljibe está en 11 entre 66 y 67. Y ya me parece que sería hora. ¿Qué tenemos? 3 o 4 minutos de tema. Sí. De hacer las cosas bien para no entregar tipo 3 y 5. De decir que aquí ya está la gente de Unimundo. Veo a Carlos de toda la producción, se está preparando para entrar. Ya no tenemos mucho más para decir, solamente que tenemos que agradecer a toda la producción, a Joaquín que hizo una musicalización, la música y todo lo que tiene que ver con el sonido, a la gente de la radio, operación técnica, locución y agradecerle a este país que nos da tanta noticia. No nos alcanzan los programas, o sea, tocamos 3 temas y no nos alcanza, digamos, 3 temas que no son de música, porque después Sandra Brachea va a lidiar con los nombres de los temas musicales que programa Joaquín, que es otra historia. Pero bueno, les dejamos con música estos últimos minutos y con la gente de Unimundo y con el informativo que va a leer Sandra. Y les esperamos el próximo sábado a las 13:30. Así que